Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Johnny Rosales, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Popular del Cesar, y el día de hoy vamos a ver cómo podemos calcular lo que son las medidas de dispersión en lo que son datos sueltos, ¿vale? Para eso vamos a calcular lo que es la varianza, la desviación estándar, y también vamos a conocer lo que es el coeficiente de variación, el cual está representado por la letra C mayúscula y V minúscula. ¿Vale? A su vez, lo que es la desviación estándar está representado por la letra S mayúscula y la varianza está representado por la letra S mayúscula elevada a la 2. Entonces, para poder comprender mejor estos temas, vamos a ir desarrollando el ejemplo que tenemos aquí y presentemos los datos que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando el 3, 5, 8, 8, 9 y 12. ¿Listo? Y vamos a calcular primero que todo lo que es la varianza. La varianza, la fórmula nos indica de que es la suma total de la siguiente operación. Cada dato le vamos a restar la media aritmética o el promedio y vamos a elevar ese resultado a 2. ¿Sí? Vamos a hacer ese procedimiento con todos los datos que tenemos, luego los vamos a sumar y luego sí vamos a dividir el resultado que nos dé esa suma sobre la cantidad de datos que tengamos. Listo, de esa manera vamos a encontrar lo que es la varianza. Vamos a ir desarrollando para que podamos tener mayor comprensión. Entonces, como la fórmula nos indicaba de que para poder calcular la varianza necesitábamos una medida primero y era la media aritmética, vamos a calcular primero que todo la media aritmética antes de poder conseguir la varianza. Entonces, recordemos que la media aritmética es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos que tenemos. Sumemos entonces lo que es 3 más 5 más 8 más 9 y más 12 dividido entre 6 nos da en la parte de arriba nos da un total de 45 sobre 6 para un total de 7.5, que sería el resultado y sería ese nuestro valor de la media aritmética. Una vez tengamos ya nuestra media aritmética, ahora sí vamos a comenzar a calcular lo que es la varianza, despejando pues cada uno de los valores, comenzando por 3 menos 7.5 elevado a la 2 más 5 menos 7.5 elevado a la 2 más 8 menos 7.5 elevado a la 2 más 8 menos 7.5 elevado a la 2 más 9 menos 7.5 elevado a la 2 más 12 menos 7.5 elevado a la 2. Todo esto, recordemos que lo tenemos que dividir entre 6, que es la cantidad de datos que tenemos. ¿Vale? Entonces, vamos a ir resolviendo. Entonces, realizando las operaciones de arriba, ¿verdad? Realizando todas esas operaciones que tenemos entre paréntesis, nos daría los siguientes resultados. 20.5 más 6.25 más 0.25 más 2.25 más 20.25 sobre 6. Listo, en la parte de arriba obtendríamos una suma total de 49.5. Ese 49.5 lo vamos a dividir entre 6 y nos va a dar un resultado de 8.25. Quiere decir que la varianza de estos datos sería 8.25. Ahora que ya tenemos nuestra varianza, vamos a calcular lo que es la desviación estándar. Nos dice que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, como nuestra varianza fue 8.25, calculemos la desviación estándar, que sería entonces 2.87 sería el resultado de la desviación estándar.
Y para terminar de calcular las medidas de variación, vamos a calcular ahora lo que es el coeficiente de variación. Listo, recordemos que su fórmula es la desviación estándar sobre el promedio o la media aritmética. Como ya conocemos estos dos datos, lo único que vamos a hacer es reemplazar. Nuestra desviación estándar es 2.87 y nuestra media aritmética o promedio es 7.5. Entonces, reemplazando y realizando esa operación, nos daría un total de 0,38.26. Listo. Ese sería pues nuestro coeficiente de variación. Entonces, siguiendo con el ejemplo, ahora vamos a calcular lo que es la asimetría y la kurtosis. Comenzando primero por explicar que la asimetría cuenta con esta fórmula, la cual nos indica que es la suma total de los datos que nos arroje la columna de x sub i menos promedio elevado a la 3. En ese caso lo que vamos a hacer es coger cada uno, muy parecido a lo que hacíamos primero con la varianza. Agarramos cada uno de los datos, le restamos la media aritmética o el promedio, y ese resultado que nos dé esa operación lo vamos a elevar a 3. Esta vez se va a elevar es al cubo. Listo. Entonces, la suma total de eso lo vamos a dividir sobre la cantidad de datos que se tienen en sí. Y eso, ese resultado de esa división, a su vez lo vamos a dividir entre la s a la 3. Listo, entre eso es lo que lo vamos a dividir. A su vez, también contamos aquí con lo que es la kurtosis. La kurtosis la fórmula es muy parecida a la simetría, solamente que pues en la kurtosis lo que hacemos es elevar a la 4 el resultado que nos dé la columna de la operación entre x sub i y el promedio, y el resultado lo vamos a dividir entre s a la 4. Listo, vamos a hacer un ejemplo para que podamos comprender mejor, porque muchas veces este tipo de fórmulas nos enreda. Antes de ir a ver el ejemplo, voy a llenar este cuadro, lo voy a llenar rápidamente para que podamos agilizar más y solamente conozcamos el procedimiento de cómo calcular la simetría y cómo calcular la kurtosis. Este cuadro lo vamos a llenar de una manera muy sencilla, creo que ya lo conocemos, ya yo lo he pues mostrado en los videos anteriores. Y aquí la primera columna es x sub i, aquí van todos los datos que tenemos, todos los datos con los que contamos, 3, 5, 8, 8, 9 y 12. Aquí en esta columna va a ir la siguiente operación, digamos que aquí iría el número 3, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es a 3 restarle 7.5, que es el promedio que estamos manejando en estos momentos. Eso nos daría menos 4.5. Luego este resultado, para no hacer esa operación otra vez, este resultado lo vamos a elevar a la 2, ¿cierto? Y eso nos daría como resultado de menos 20.25. Ahora, no lo vamos a elevar a la 2, sino que lo vamos a elevar al cubo, ¿cierto? Entonces sería este resultado elevado al cubo, que nos daría un total de menos 91.125. Ahora lo vamos a elevar al 4. Entonces, este resultado lo vamos a elevar a la 4 y nos va a dar menos 410.0625. Listo. Este mismo procedimiento que acabamos de ver aquí lo vamos a realizar con los otros datos que tenemos, que son el 5, el 8, el 9 y el 12. Listo. Entonces voy a llenar la tabla para que la tengamos llena y podamos calcular la simetría y la kurtosis. Entonces ya completamos la tabla, ya podemos comenzar a calcular lo que es la simetría y la kurtosis. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente reemplazar los valores con los que contamos en la fórmula. Listo. Entonces me voy a ubicar por acá. Vamos a reemplazar los valores. Entonces recordemos que la fórmula de asimetría
nos decía que es la suma de la columna x sub i menos el promedio elevado a la 3, ¿cierto? Esa columna nos da menos 12, perdón, esto sobre la cantidad de datos que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y esto a su vez va a ser a su vez lo vamos a elevar sobre s a la 3. Listo, entonces, ¿cómo calculamos s a la 3? Lo vamos a calcular de la siguiente manera. S a la 3 se calcula de la misma manera que veníamos trabajando, calculando lo que es la varianza, pero lo vamos a calcular esta vez no elevado a la 2, sino elevado a la 3. Entonces la varianza, recordemos la fórmula de la varianza, que era S a la 3 en este caso, y era la suma total de todos los datos menos X promedio. En la varianza pues era elevado a la 2, en este caso lo vamos a elevar a la 3. Entonces, como ya tenemos esto, que es esta columna de aquí, simplemente vamos a reemplazar esos valores. Tenemos entonces que S a la 3 es igual a 12 sobre 6 menos 12, perdón. Listo. Eso en la calculadora nos da 0,2. Listo. Entonces, aquí siguiendo con la simetría, como ya contamos con S a la 3, vamos ahora a reemplazar aquí en la parte de abajo. Aquí entonces sería que esta fracción que está aquí en la parte de arriba la vamos a dividir entre 0, menos 0, perdón, menos 0.2. Listo, vamos a borrar aquí y seguimos resolviendo. Entonces, sería aquí el resultado sería menos 0.2 sobre menos 0.2, y esto en la calculadora nos daría como resultado 1. Listo. En este caso, pues ya podemos ver de que la simetría es de 1. Ahora vamos a calcular lo que es la kurtosis. La kurtosis, pues, esta es la fórmula, muy parecida a la anterior, solamente que pues ya no se eleva a la 3 ni a la 2, sino que se eleva a la 4. Entonces ya tenemos aquí el resultado de esa primera parte. Entonces el resultado de x sub i menos promedio elevado a la 4 es 864.375 sobre la cantidad de datos que tenemos, que es 6, sobre s a la 4. Vamos a calcular s a la 4, lo voy a calcular aquí en la parte de abajo, creo que sí se ve. Entonces sería s a la 4 es igual a 864.0335 sobre 6. ¿Por qué cojo este valor? Porque recordemos, bueno, ya lo recordamos anteriormente, pero recordemos que se utiliza la misma fórmula que la varianza, solamente que no se eleva a la 2 sino a la 4. Entonces el resultado en ese caso pues sería de 164.062.5. Listo. Entonces ese sería S a la 4. Quiere decir que esta fracción de aquí arriba la vamos a dividir entre 144,062.5. Entonces, y lo vamos a restar por 3. Listo. Entonces, resolvemos esto. Esta primera operación nos da 144,062.5 sobre 144,062.5. Voy a borrar aquí en la parte de abajo porque no se está viendo, no se va a ver pues por allá. Entonces, el resultado de esta fracción menos 3 es el siguiente. Aquí nos da 1 menos 3. Listo. Eso nos va a dar como resultado
menos 2. Y listo, de esa manera nosotros calculamos lo que es la kurtosis y la asimetría. Y listo, pues eso ha sido todo el video por hoy. Les recuerdo, mi nombre es Johnny Rosales y bueno, eso ha sido todo. Gracias.